gracias. Efectivamente, hoy contamos con la participación de otros dos candidatos al Congreso de la República. Ellos son Ronaldo Robles, quien es candidato por la UNE, y Álvaro Velázquez, quien es candidato por Convergencia. En esta primera parte, el objetivo es que nuestro público televidente pueda conocerlos un poco más y que nos puedan decir, bueno, cuáles son las competencias, la experiencia con la cual cada uno de ustedes cuenta, que creen los habilita para aspirar a estos cargos. Empecemos por Ronaldo. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Carmen. Buenos días a toda la audiencia. Pues en primera instancia yo he sido periodista durante ya más o menos casi 20 años de mi vida. He trabajado en organismos internacionales promoviendo el desarrollo y sobre todo el fortalecimiento de los partidos políticos, que es algo que me parece clave para el fortalecimiento de la democracia y del sistema y del país. Y pues posteriormente tuve a mi cargo la responsabilidad de ser secretario de Comunicación Social de la Presidencia durante todo el gobierno del presidente Álvaro Colom, y eso me ha pues permitido conocer más del Estado y tener algún nivel de experiencia en la administración pública, y creo que es necesario ponerla al servicio del Estado guatemalteco, que me ha formado de alguna manera para poder hacer las cosas de manera diferente. Ya no queremos más de lo mismo. Creo que acá Álvaro junto con otros colegas son símbolo de esa renovación que es necesaria para dejar de ver las cosas feas que vemos en el Congreso y que provocan que tengamos un país que no está caminando por la senda correcta. Entonces creemos que hay que hacer esos cambios y para eso estamos. Don Álvaro. Bueno, es el momento de la juventud, es el momento de la ciudadanía, es el momento de la revolución democrática, y por eso es que hemos asumido el reto de incursionar en la política, aunque yo desde los 19 años vengo participando en distintos espacios políticos. También me he dedicado a la academia, soy sociólogo, soy teólogo, analista político, columnista de prensa, escritor de libros. Te acabo de obsequiar uno, el último que salió del horno. Muchas gracias. Y yo creo que ya tenemos algún expertise en materia de análisis del Estado y de las funciones que necesita recuperar este Estado, sobre todo el régimen de lo público, y estamos a las órdenes de la ciudadanía para que pues cuente con una legislación a favor de las mayorías. En este caso nosotros tenemos ya una larga data de venir digamos, acumulando información, conocimiento y experiencia. Estamos preparándonos para llegar al Congreso y transformar el Estado desde ahí. En ese sentido, yo saludo la renovación que vaya a haber en el Congreso a partir de dos cosas. Una, el voto inteligente, que es un voto a favor de la renovación del Congreso, donde haya nuevos cuadros, nueva gente como Ronaldo, tu servidor y otros que vamos a participar. Yo voy encabezando el listado en la capital por el partido Convergencia, que es el símbolo de la estrella de colores. Y también hay un voto de castigo, que es que la gente debería castigar y expulsar a todos los corruptos que en este momento están y que se están volviendo a postular inclusive. En el caso de Ronaldo, Ronaldo estuvo apoyando como secretario de Comunicación de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Colom. Con lo cual su cara no va a ser tan nueva en política, digamos, nueva posiblemente en el Congreso de la República. ¿A qué se ha dedicado usted desde que salió de ese puesto en la Secretaría, y qué certeza pueden tener los ciudadanos de que lo motiva es justamente llegar a transformar el país y no únicamente la seguridad de que va a contar con con salario durante 4 años y todos los privilegios que representa ser un diputado al Congreso? Bueno, durante estos últimos 3 años y pico me he dedicado a hacer consultorías de comunicación, que es pues de alguna manera mi expertise, con distintas instituciones públicas y sobre todo con cooperación internacional. Con el Fondo de Población de Naciones Unidas he estado trabajando también con el tema de embarazos en niñas y adolescentes, que es un tema fuerte en este país. ¿Y qué certezas hay? Pues realmente yo creo que muchos de los que me conocen saben qué tipo de administración pudimos ejecutar durante nuestro paso por la Secretaría de Comunicación, que es de alguna manera una carta de presentación. Pues manejamos más de 600, 700 millones de quetzales sin que exista ningún solo proceso en mi contra por ese tipo por algún mal manejo o por algo por el estilo. Y la convicción que tenemos es que Guatemala necesita esa transformación, necesita de funcionarios, un funcionariado, una burocracia, que cuando se dice burocracia suena a tortuga, pero una burocracia que tenga conocimiento, experiencia, capacidad y que esté dispuesta
a los sacrificios que implica la administración pública, porque no todo es miel sobre hojuelas ni cosa bonita. Hay mucho del ojo público, te lo digo yo que fui vocero del gobierno, entonces mucho del ojo público está sobre ti y ojalá pues fuera para bien y para que la gente actúe de manera correcta. Guatemala de verdad ya no va a ser la misma. Cualquier político que quiera aspirar a un cargo público seguramente lo pensará 2, 3 o 4 veces antes de querer ir a robar, antes de querer ir a hacer negocios, porque ahora ya vemos que el sistema de justicia está empezando a dar pequeños pasos que son importantes para que las cosas cambien. Tonto sería aquel político que quiera ir a hacer lo mismo. Y por supuesto que esa es la otra parte importantísima, que ya no es lo mismo. La gente no está ahí ocupada en sus cosas nada más, sino también le está poniendo cada vez más atención a los políticos, y la invitación es a que lo sigan haciendo porque no se debe aflojar. Tenemos que pensar en que este proceso electoral es una oportunidad para un cambio, pero solo va a ser si lo acompañamos los ciudadanos y si los ciudadanos también cambiamos, porque siempre hablamos de los políticos corruptos que dan vergüenza, dan pena y son de lo peor, pero tenemos que ver el otro lado de la moneda, que hay alguien que está pagando, hay alguien que está requiriendo esa agilización de trámites o esa facilitación de un préstamo o lo que sea, y tenemos que darnos cuenta que todos somos parte del problema, como podemos ser parte de la solución. Y en su caso, licenciado Velázquez, ¿qué garantías tiene el ciudadano de que lo que usted realmente quiere servir a su patria y no únicamente pues, aprovechar esos privilegios de ser diputado en el Congreso? Pues como dije, toda una vida de prepararnos para hacer gestión pública y construir políticas públicas democráticas. ¿Usted en qué trabaja ahora actualmente? Actualmente no tengo empleo porque justamente por la candidatura, el último cargo público que tenía de asesor en una institución del Estado, pues decidieron que mejor era cortarla por lo sano, digamos, y me estoy dedicando a tiempo completo a la candidatura. ¿Y vive del financiamiento entonces de la campaña? De aportes de que el partido nos asigna, digamos, para poder hacer campaña, y en ese sentido mis cuentas bancarias están languideciendo mucho. También nos dieron mis prestaciones, etcétera, del tiempo que estuve en esa institución. Y quiero aprovechar para entregarte a ti copia de mi finiquito y declaración jurada patrimonial, como un gesto de lo que deberían estar haciendo los demás candidatos a nivel público también. Ya sabes que en este momento las candidaturas y los candidatos, incluso los funcionarios públicos, se están negando a ejercer la ley de acceso a la información, y queremos dar un mensaje de transparencia. Tenemos una ética cristiana y una ética democrática en función de ello. Gracias, Álvaro. Vamos a pasar ahora a la parte que más interesa al público televidente luego de conocerlos, que es el plan de trabajo. Es decir, imagino que cada uno de ustedes ya tiene una agenda. ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos centrales de esa agenda de trabajo ante el legislativo, y cuál es la vinculación que esta agenda tiene con la propuesta programática del partido político que lo apoya? Bueno, nosotros estamos por presentar nuestro programa de gobierno en un par de semanas y sin duda alguna van vinculadas. Uno de los puntos más importantes, y no es pues ninguna novedad, creo que es lo lógico por lo que ha estado sucediendo. Bueno, es lo lógico, pero no todos lo están haciendo realmente. Y es la reforma del Estado. Álvaro, nuestro partido, otras instituciones han estado luchando, no hace un par de meses, por la reforma de la ley electoral y la reforma del Estado. Y es necesario que comprendamos que esa debe ser la prioridad y debería de ser la actuación del Congreso en los primeros 2 meses, pero ya 2 meses hasta suena mucho. ¿Por qué? Porque la reforma política tiene que ser aprobada indudablemente en el Congreso de la República, pero hasta ahora, que ha estado como sin atención, es como que tener a los perros amarrados con chorizo, decimos nosotros, porque al final de cuentas ellos mismos van a romper cualquier posibilidad de tener controles, porque ellos tienen la posibilidad de aprobar las leyes. Y esa renovación del Estado es imprescindible. La ley del servicio civil que se necesita para tener, lo que decíamos antes, pues una burocracia que tenga mayores capacidades, que esté bien pagada en la medida de las posibilidades del Estado y que pueda atender esas necesidades. Y el tercer eje o tercer elemento importantísimo que me parece a mí que debe trabajarse dentro de una agenda legislativa es todo lo relacionado a fortalecer los ingresos del Estado para que tenga más capacidades. A veces se nos olvida, y por este tema de la corrupción tan descarada que ha tenido este gobierno, se nos olvida que además de que se lo roban, Guatemala es el país
país que menos tributos genera para su estado y por lo tanto es un estado con pocas capacidades. Es como que en la casa se da poco dinero para que se compre comida, entonces se compra lo mínimo y Guatemala está en las mismas. Necesitamos fortalecerlo y no solo, y quiero que no se nos malinterprete, no, eso no significa cobrar más impuestos, porque para nosotros está claro que no podemos hablar de cobrar más impuestos si antes hay robo de impuestos, si antes hay una evasión terrible de impuestos. Público. Solo del impuesto sobre la renta se va casi el 60% y eso es terrible y absurdo además, ¿no? Vamos a irnos a redes antes de pasar con la propuesta del licenciado Velázquez. Mario, cuéntanos qué está opinando nuestro público televidente. Así es, Carmen, les hemos planteado una pregunta en las redes sociales desde que inició la emisión. ¿Qué le exigiría usted a los futuros diputados? La legislatura que tendrá que tomar posesión el 14 de enero del 2016. Bueno, acá en Facebook tenemos varios comentarios. CICB dice transparencia. Neri García. Bueno, aunque está por demás, pero que ya dejen de... Bueno, no vamos a decir esto al aire. Tío Duque dice, son la misma basura de ahorita. ¿Qué se puede pedir si ya están acostumbrados a tener plazas fantasmas y todo tipo de trances? María Elena Valle Herrera está comentando que trabajen y que hagan leyes que realmente sean de beneficio para el pueblo. Noelita Juárez López, nada. ¿Por qué? ¿Y para qué? Si ya sabemos a qué llegan todas esas ratas, dice la televidente. Farrob, que renuncien porque la mayoría son los mismos. Hugo Sánchez también comenta, si ya fueron modificadas las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que hagan las legislaciones necesarias para mejorar nuestro país. También Antón Vega, que se retiren de la candidatura porque no son capaces de demostrar que buscan el bien común. Y también María Cristina Castañeda, que el pueblo va a estar pendiente de sus acciones, deberán cumplir con trabajar, no hacer negocios sucios. Es parte de lo que ustedes están comentando tanto en Twitter como en Facebook. Recuerde, tenemos una etiqueta Diputados Metropolitanos para que usted siga interactuando en las redes sociales. Carmen. Gracias, Mario. Pues es evidente la falta de confianza y el desprestigio de nuestro Congreso de la República. Antes de legislar, digamos, de aprobar este tipo de leyes de partidos políticos, de servicio civil, la gente también pide poner en orden la casa. ¿Qué es lo que ustedes proponen para disminuir los gastos de funcionamiento del Congreso de la República? No, ciertamente en el Congreso de la República hay un conjunto de reformas que hay que hacer, sobre todo en la ley orgánica del Congreso. Yo en lo personal pienso que la primera tarea es reducir al máximo la discrecionalidad de la Junta Directiva del Congreso de la República. Ahí se concentra el 70 o 75% del poder discrecional que les permite cualquier clase de corrupción. El segundo momento es reducirle el poder a la Junta de Jefe de Bloques, que ahí también se cocinan toda clase de negocios, y darle más poder al diputado raso, al diputado que ha sido electo por parte del pueblo para que tenga mayor capacidad de fiscalizar, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Y sobre todo a partir de esa descentralización del poder, digamos, poder hacer una agenda que tenga que ver más con la ciudadanía y no con los poderes fácticos. ¿Y cómo hacemos con los pactos de negociación colectiva? El CACIF y todos esos tipos de cosas que han estado legislando y aquellos solo votando, se debería modificar. Los pactos de colectivos internos, esos sí tienen, pues hay que revisarlos porque son 2 o 3 sindicatos los que están ahí funcionando, les han dado poder las juntas directivas anteriores y no se trata de hacer una política antilaboral, pero sí de una política en la que haya más transparencia en quiénes están trabajando, para quién está trabajando. Cada diputado debería tener un staff de por lo menos 10, 15 personas a Pero su los servicio. Sindicatos se oponen a ese tipo de cosas. No, yo creo que hay que revisarlo de una manera en que haya acceso a la ciudadanía, con audiencias públicas y cobrarle el costo político y moral a la gente que se oponga a transparentar sus relaciones laborales. Ahora bien, el tema de los salarios de los diputados. Siempre se dice que ganan demasiado para lo que en realidad hacen. ¿Cuál es el salario de un diputado? ¿Tienen ustedes en mente disminuir ese salario o tener algún otro tipo de medidas para poder controlar mejor lo que son dietas, viáticos, cajas chicas? Bueno, yo creo que realmente la respuesta está en que uno mira las cosas a la luz de la productividad que se ejerce, porque si uno ve que están haciendo bien las cosas, quizá no se pensaría en los salarios, pero se piensa en los salarios cuando se ve que no sesionan, que no realizan su trabajo de fiscalización, que tienen plazas fantasmas, que están aprobando préstamos pero ese a cambio de dinero. Pero ese es un punto fundamental, etcétera. Y qué bueno que usted lo toca. ¿Cómo medir el desempeño de un diputado al Congreso de la República? Sobre todo en esas 3 funciones básicas, la de legislación, la de control y fiscalización y la de intermediación. Han habido
varias propuestas. Por ejemplo, Acción Ciudadana ha tratado de implementar algunos mecanismos para medir el desempeño de los diputados. Lamentablemente eso no se ha logrado. ¿Cómo cree usted que se podría transparentar esto a la opinión pública? Yo creo que pasa de alguna manera por el papel que pueda de contralor que se pueda ejercer desde los propios partidos políticos, de la gente que llevó y de cómo realmente responden a un lineamiento partidario y no andan por la libre con este transfugismo, etcétera. Debería de establecerse ese tipo de mecanismos que permitan garantizar que hay resultados evidentes, porque de lo contrario pues nos vamos a seguir quejándonos, aunque todo el mundo se queja de sus congresos que le parecen inoperantes, pero de alguna manera son necesarios pero haciendo bien las cosas. Entonces creo además que como Guatemala está cambiando en serio, con estas cosas que estamos viendo de la lucha contra la impunidad, contra los políticos, etcétera, deben establecerse otros mecanismos de participación ciudadana en donde la intermediación, que es lo que hace un diputado entre la ciudadanía y el Estado, digamos, se ejerza de mejor manera, donde haya control de los estudiantes universitarios, por decir de alguna manera, que tengan mayor participación, que empiecen a hacer pasantías, que haya como un procedimiento por medio del cual acompañan a un diputado. Entonces puede ser una forma de que aprendan cómo se ejerce la administración en el legislativo, pero que además haya un control ciudadano de alguna forma hacia los parlamentarios para evitar que existan pues lo que hemos visto ahora, ¿no? Hasta en grabaciones filtradas a los medios de comunicación, donde es terrible. No debería haber reuniones privadas entre funcionarios públicos y los diputados, sino todo en el Congreso de la República para que tengan la mayor publicidad posible, y solo de esa manera vamos a ir evitando o cortando las ramas que permiten hoy esa discrecionalidad, esa corrupción, etcétera. ¿Qué hacemos con las interpelaciones? Las interpelaciones que es parte de las tareas de control del Congreso de la República, pero que se han convertido también en una estrategia de chantaje político y para obstaculizar la agenda legislativa. ¿Cuál es la propuesta alrededor de las interpelaciones? Nosotros hemos venido hablando de construir una bancada de la dignidad, y esa bancada de la dignidad tiene que tener un conjunto de reformas internas en el Congreso, un conjunto de reformas externas al Estado, orientado a la reforma del Estado, pero también tiene que ver con actitudes éticas. Digamos, no usar las medidas de interpelación solo por joder al nuevo gobierno, sino porque hay que impulsar o defender a la ciudadanía y al pueblo de Guatemala. Esta bancada de la dignidad, entre otras cosas, y regresando un poco a la pregunta anterior, se ha propuesto dar un porcentaje de su salario de diputado para una labor social en un centro de salud pública o de educación pública, como un gesto de devolución a la ciudadanía. Pero sí, lo que creemos hay que fortalecer la dignidad del diputado para que no tenga necesidad de estar recurriendo a la corrupción, pero que también haya... Pero ahora tienen necesidad, por eso preguntaba, ¿cuánto asciende el salario de un diputado? 29.500 quetzales. Más las dietas, más los viáticos, más... En conjunto. Ya lo que los diputados negocian por debajo de la mesa le sube a cualquier Bueno, pero eso cantidad. Es un salario bastante digno. Por eso nosotros para... de esa cifra pensamos donar una proporción a actividades sociales y pues, labor social. Pero junto con eso hay que transparentar verdaderas cosas que tengan que llevar a la transparencia y la reducción de la corrupción dentro del Congreso. Que aunque nos hagamos de enemigos dentro del Congreso, también es importante lanzar esas señales de que allí mismo la limpieza de la casa empieza dentro de la casa. Y luego hacer toda una labor de hacia afuera que tiene que, en nuestro caso, prioridad el modelo económico, dotar de empleo a la gente, un plan nacional de desarrollo, una ley de plan nacional de desarrollo, leyes antimonopolio y de competencia pública, y construir junto con el gobierno una política de prosperidad y equidad social. ¿Qué opinan de todo este movimiento ciudadano para que se respete el artículo 113 constitucional, en el cual se puedan inscribir únicamente los candidatos que demuestren honorabilidad e idoneidad y capacidad para poder ejercer esos cargos? Y particularmente, ¿qué opinan acerca de la inscripción de Alfonso Portillo? ¿Debería de inscribirse a este candidato? Yo estoy plenamente de acuerdo en que esa norma debiera ser aplicada. Lo fregado es quién la aplica y bajo qué criterios, y si esa persona que la aplica también llena esas características de honorabilidad, porque es un término relativamente abstracto y difuso, aunque todos sabemos de qué se trata. Si debería inscribirse o no a Alfonso Portillo, honestamente me genera sentimientos encontrados, porque pues, yo estudié Derecho y estoy claro de que la ley establece que si alguien ya
¿cómo se llama? Cumplió con su culpa o cumplió con su pena, puede incorporarse y obtener de nuevo sus derechos ciudadanos y políticos. Lo que pasa es que a veces somos muy caprichosos y el momento no nos permite ver que si queremos que la ley se respete, debería de respetarse. Puede ser muy populista de alguna manera o de otra forma de ser populista, es decir, que no inscriban a Portillo, que no inscriban a Suri, que se bajen el salario los diputados, que los presidentes se bajen el salario, pero no es ahí donde está el problema. Esas son cosas importantes y relevantes, pero son las migajas. El pastel es otro, el pastel es más grande y es quién administra el Estado, a favor de qué intereses, qué cosas no quiere cambiar del status quo y que le generan comodidad a ciertos sectores y ciertos actores, y son esas en las que se debería de trabajar, no en las cosas pequeñas, que también son importantes y son muy simbólicas, pero lo importante es transformar el modelo económico de este país, que genere menos desigualdad, que no solamente concentre la riqueza en unas manos, porque hay muchos pobres que se están muriendo ahí a la par de las grandes fincas de café, de azúcar, de lo que sea. Tenemos que ser un país con mayores equilibrios y no se trata de irle a quitar a la gente lo que ya tiene, que siga teniéndolo, pero que haya educación, que haya trabajo, que haya salud para la gente, porque no es justo vivir en un país como en el que vivimos, tiene que transformarse, de lo contrario nuestra propia viabilidad futura está en riesgo. Porque nosotros decimos en el partido, de alguna manera a nosotros nos interesa que la gente, y el propósito de nuestro programa de gobierno es que la gente viva feliz, que pueda ser creativa, que pueda crecer y desarrollarse por sí misma. Pero habrá otros que quieren empleados buenos y consumidores o compradores buenos. Excelente, pero para que haya empleados buenos y consumidores se necesita que haya gente educada, que tenga salud, que tenga acceso a trabajos, porque a veces oímos esa frase de solo dan el pescado y no enseñan a pescar, pero a veces no hay trabajo, la gente no se ubica que no hay trabajo. El tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias a ambos por su participación, por presentarnos su propuesta, pues nuestros mejores deseos de éxito en la contienda electoral. Gracias también a nuestro público televidente por acompañarnos y nos vamos nuevamente a la mesa principal.